Hola mi Sportstream, bienvenidos a la previa entre el Deportivo Binacional y Universitario de Deportes. Vamos con esto. Vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega este domingo 20 de marzo a las 3:30 de la tarde en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, donde el Deportivo Binacional recibe a Universitario de Deportes, partido válido por la fecha 7 del torneo Apertura de la Liga 1 Betson con 19 equipos del 2022. El cuadro crema se presenta en la altura de Juliaca, muy diezmado porque a las conocidas ausencias por convocatoria a la selección peruana de José Carvalho, Aldo Corso y Alex Valera se suman la ausencia de Alberto Quintero, también que se irá a jugar las eliminatorias pero con Panamá. Además están las bajas por lesión de Luis Urruti, Joao Villamarín, Alfonso Barco, Jorge Tandazo, que no le deja muchas variantes de juego al técnico uruguayo a Álvaro Gutiérrez, que está en el ojo de la tormenta, ya que luego de su eliminación en la Copa Libertadores no ha levantado cabeza y están en una mini racha de 3 encuentros sin ganar, y aunque aún no están lejos de los punteros en la tabla, una derrota más junto con algunas victorias de los demás equipos podrían significar un alejamiento del objetivo para este año, que es conseguir el título nacional. Dentro de las pocas buenas noticias en la U es que su refuerzo, Rodrigo Vilca, podrá estar en este duelo clave y será el llamado a tomar la lanza en el ataque merengue, que tratará de sacar en la altura algún buen resultado luego que la última vez en este estadio cayera goleado sin atenuantes por 4-2 frente al que sería el campeón del 2019. El Deportivo Binacional, que si bien se armó sobre la marcha, ya que este año volvió a primera, Bieltas, tiene algunos jugadores muy interesantes y que salen a comerse a sus rivales desde el minuto 1 cuando los visitan a los más de 3.800 metros, donde solo el ADT de Tarma le pudo sacar puntos en esta localidad. Luego de eso, todos han sucumbido, y ahora en las manos del técnico Wilmar Valencia quisieran emular lo que fue ese 2019, o por lo menos lo hecho en el 2018, que ingresaron a los torneos internacionales. Así que veremos si lo pueden lograr, porque también hay que decir que ambos clubes solo los separa un punto en la tabla, por lo que el morbo estará asegurado. Así que ya pintada toditita la cancha, veremos si se da la lógica en este partido, esperando que por lo menos sea un encuentro con muchas emociones y muchos goles. Ahora estamos con ustedes, amigos, y les decíamos, esta era la pequeña previa que teníamos para este encuentro, que va a estar interesante. Yo auguro bastantes goles en Juliaca, que es por lo que lo que generalmente ocurre ahí. Y este es el supuesto 11 en teoría, aunque ustedes saben muy bien que el único que sabe cuál es el 11 que va a mandar es el técnico, y puede cambiar bastante de lo que se entrena a lo que se presenta. En el caso de la U, toda la semana se ha practicado con una defensa de 5, o si quieres de 3 centrales y 2 carrileros. En este caso con Guzmán, Alonso y Quina. En el portero sería Diego Romero también, que hay una gran distancia de diferencia en lo que puede ofrecerte Carvalho y lo que te puede ofrecer Romero, pues, ¿no? Luego le decía la defensa de 3, que sería Guzmán, que anotó el gol la semana pasada contra Cienciano, Alonso y Quina, que vuelven al titularato luego de estar suspendidos. Villamarín como carrilero por derecha, por izquierda Cabanillas. Obviamente esta defensa de 3 prácticamente será de 5 en Juliaca, de visita, va a ser bien complicado que no sea así. La volante de contención será formada por un tridente, Cayetano, Barreto junto con Guarderas, a ver si pueden contener algo. Y arriba prácticamente como islas solitarias, a ver qué es lo que pueden desarrollar. Tanto Piero Quispe como Alexander Zúcar, porque no hay más en la U, no hay mucho más. El plantel que está viajando a Juliaca es bastante corto, y me hace recordar mucho a lo que se presentó en Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la U viajó a Miami a enfrentarse justamente al Inter de Miami? Fue con un plantel corto y se vino goleado allá, pues, ¿no? No cayó bien esa goleada. La cosa que ese sería el 11 tentativo, pero repito, está yendo Rodrigo Vilca, no está yendo Andy Polo, que se entendía. Yo le dije que Andy Polo no viene para nada con ninguna pretemporada, viene encima de su recuperación de su rodilla.
A pesar de que estuvo con la selección peruana en enero, en la Videna, no es exactamente igual, pues, ¿no? Así que con Polo no lo cuenten por ahora, a menos esta semana. Por ahí tal vez después de la fecha de eliminatorias podría volver en la U a jugar. Vilca estaría ahí, tal vez ingresando después, pues, ¿no? Y en el binacional estaría, este caso, Diego Enríquez, este juvenil portero, interesante también para verlo. En la defensa de 4, Caraza, Ortiz, Murillo, que son refuerzos de este binacional. Jair Céspedes, también ya conocidísimo, lateral izquierdo en el fútbol peruano, tiene una vasta trayectoria aquí en el Perú. En el medio campo, Juan Pablo Carranza, junto con Edson Auber, Ángel Ojeda. Más adelantados, Andy Pollard, que acá sí se crece, en la altura sí se crece, porque la ventaja física que él tiene con respecto a los demás jugadores que enfrenta es diferente a cuando se enfrenta en el llano. Junto con Víctor Cedrón, que también puede estar por derecha, por izquierda, y sí, más bien se intercambian las bandas, tanto Polar como Cedrón. Y el delantero titular en este binacional es Jari Opósito, pero fue expulsado del partido contra Ayacucho, así que acá va a entrar su reemplazante, que sería este Jackson Pita, que es un jugador, si no recuerdo, ecuatoriano, refuerzo de este año, y tiene un buen somatotipo. Veremos si puede aprovecharlo en la altura de Juliaca, veremos si que puede aportar al binacional. Pero en la previa este equipo del binacional es amplio favorito, por si acaso. O sea, lamentablemente para los hinchas de la U la cosa es así, o sea, acá no se puede mentir. Y yo me supongo que si sacan siquiera un empate ahí en Juliaca, se pueden dar por bien servidos, ¿eh? Incluso una derrota, dependiendo cómo pierdas, tal vez, ¿no? Porque lamentablemente para los hinchas de la U, justo me parece en el peor momento de esta etapa del año, le viene un viaje a Juliaca, que salvo el AET, como decía en la previa, ningún otro equipo ha sacado puntos acá, este año al menos. Veremos qué es lo que pasa con la U y con el técnico Álvaro Gutiérrez, que también está en la cuerda floja. Los hinchas ya lo están resistiendo bastante porque supuestamente su equipo no juega nada, pues no. Cuando yo les dije clarísimo, cuando lo contrataron, que ese técnico en todos los equipos en los que ha ido se han quejado de lo que juega o lo que no juega su equipo, y en este caso la U no es la excepción. También hay una encuesta, por si acaso, si la quieren llenar. En la encuesta dice quién gana el domingo en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca. Ya con 71 votos, la mayoría piensa que, bueno, el 63% piensa que gana Binacional, un 30%, muy fanáticos hinchas de la U, piensan que gana la U, y un 7% dicen que empatan, pues, ¿no? Si desean mandar sus audios al 947-210-396, ya si son del extranjero también pueden mandar al más 51, si mal no recuerdo, ya, pero audios al WhatsApp al 947-210-396. Hola, mi querido KS, está por acá también, dice, profe, Polar se va a pasear en esa avenida Villamarín, dice. Vamos a ver a Villamarín, o si cambia de banda a Cabanillas, vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? Hola, mi querido Francis John, Polar se dará un paseo, dice Red Sam. Es lo más probable, pues, no, repito, no por nada en las apuestas el binacional es favorito. A ver, vamos a ver cuánto es favorito, vamos a ver si es muy muy favorito, regular. A ver, en el partido del B y el la U, bueno, la U paga 5.50 por ahí ahorita, y el binacional paga 1.65. Obviamente el binacional es favorito, pues, ¿no? No diría que es escandalosamente favorito, pero sí es favorito, muy favorito. Cuando Polar juega en Juliaca, su nivel aumenta por 5 y se convierte en Frankie de Jong. Hola, mi querido Sarque, ¿cómo te va? Dice, misma situación pasará con el Boys, jugará con Cienciano, dice Ronaldo Pacífico. Sí, pero en el caso del Cienciano y el Boys, a mí me parece que el Boys sí tiene... Por ejemplo, el Boys no ha perdido jugadores por selección. La U sí ha perdido, tanto en la selección peruana como en la selección panameña. Cosa que no pasa con el Boys. Tendrá una plantilla inferior, y esto es relativo al de la U, pero no tiene bajas, pues, ¿no? O sea, no tiene tantas bajas. Entiendo que hay algunos jugadores que no están en su nivel, la baja sí, lesión de Gebiosian, pero tiene más plantel ahorita tiene más plantel que la U, pues, viajando a Cusco, que también aparte no son 3.800 metros, pues, ¿no? De Juliaca. Y ahí se siente de verdad la falta de oxígeno, pues, ¿no? ¿Por qué su carquina va de 10 como la Pau? ¿Qué? ¿Por qué su carquina? No entiendo eso. ¿Su carquina quién? ¿Zúcar o quién? Su carquina va de 10 como la Padula, dice. Y encima dice, no se entiende nada, mi querido el hijo. Ah, bueno, un dibujito, pues, ¿no? Hermano, dibujito, por favor. Sé que tienes 10 años.
teclea bien, pues no se entiende tu comentario. Dice, porque Zucarquina va a jugar de 10 como la Padula, no entiende nada de esa cosa. Dice, el flamante Jale con su duro golpe de Polo Müller dará el batacazo. No va a jugar Polo, mi querido Redza, no va a jugar Polo. Hola, mi querido Michel C, ¿cómo te va? Lau pierde, ¿será por goleada? Dice, esa es la gran pregunta, pues, ¿no? Y justamente decía, si la U perdiera por la mínima o dejando una imagen más o menos rescatable, supongo que no se vería tan mal. Pero si pierde siendo goleado y jugando a nada encima, va a ser bien difícil, pues, ¿no? Que el técnico Álvaro Gutiérrez se defienda. De hecho, incluso hoy está escuchando bastantes periodistas que decían que si Gutiérrez lo golean a su equipo allá en Juliaca este domingo, ya se estaría despidiendo de su cargo, ¿no? Que para mí me parece un poco injusto, a pesar de que en el fútbol no hay justicia, pero o sea, para empezar, ese equipo no lo trajo él, no lo armó él. Hay jugadores que recién la traen como Rodrigo Vilca o Andy Polo, que ni siquiera tuvo tiempo para ver, pues, ¿no? De qué juegan, cómo juegan. ¿Qué más? Aparte le toca, me parece, la peor plaza para poder jugar en la actualidad es Juliaca, pues, ¿no? Por el tema de la altura, porque Binacional tampoco no es un equipo, digamos, relativamente sencillo, pues, ¿no? Es un equipo que, repito, tiene jugadores interesantes, ¿sabes? Cedrón, Auber, por ejemplo, son jugadores así el montón, no es un equipo con todo respeto, ¿no? Como el AET de Tarmac o el Stein, que ascendieron y prácticamente su mismo equipo es el que de segundo de Copa Perú es el que está jugando primera. Este equipo del Binacional, te repito, tiene jugadores que son de primera división, que tienen experiencia en primera división e encima experiencia en la altura. Céspedes, Auber, Cedrón por un momento, si no recuerdo, jugó en el Cusco Fútbol Club. O sea, ya saben qué es lo que es jugar en la altura, pues, ¿no? Saben cómo jugar en la altura. Luego le va a costar mucho por el tema de la altura. Jugar en esas ciudades les va a faltar mucho el aire, dice Faris, el oxígeno. Sí, pues. Cuando dije ya. Con 5 solcitos a la victoria de la Binacional ganas 40 para el pollito a la brasa, dice con gaseosa, dice Redza, a ver, 5 por 1.50, no sea, sale tanto. No, ¿qué es la Redza? ¿Qué tiene? 5 para que salga 40 a la victoria de la U. ¿Qué te va a dar el Binacional? Si apenas paga 1.50, pues, ¿no? 1.65, o sea, si metes 5 solcitos no te da ni 10 soles, pues, ¿no? Ni a 10 soles llegas. Binacional tendrá un banquete, dice Patricia Hernández. Lo que preocupa de la U es el arquero, no da seguridad como cuando le tocó jugar, dice Michael, pues. Y es el arquero supuestamente de era el arquero sub-20, pues, ¿no? De Perú. Pero sí, en los partidos que ha jugado con la U, ha tenido unas de cal, otras de arena, pero han sido más las de arena que las de cal, pues, ¿no? Han sido más las malas que las buenas actuaciones de Romero. Por eso es que el hincha de la U también está preocupado por lo que haga Romero ahí en el arco. Vamos a ver. Cree que si la U pierde por goleada en Juliaca ya están despidiendo cabezas, Sar, que ya están viendo cabezas de la semana pasada, o sea, no solamente por este partido, sino ya desde antes. Cuando la U empató contra Cienciano ya estaban pidiendo la cabeza de las clásicas, ¿no? De Guarderas, de Barreto, de los nuevos, ¿no? Cayetano, Lodos Villamarín, el técnico, esa es la clásica, pues, ¿no? Siempre cuando en la U van mal, el que paga pato, Guarderas, Barreto. Con Guarderas tienen un trauma, creo, los hinchas de la U, pues, ¿no? Porque pierden siempre Guarderas, pues, ¿no? Así que pierdan. Si lo golean a los Lau, van a pedir cabezas como lo han pedido ya la semana pasada, pues. Solo mi querido Lionel Dominic Mamani Inga dice: gracias por los videos, gracias a ti mi querido Lionel. Estamos acá un rato para conversar. Por si acaso ya hemos hecho la introducción. Lo que siempre digo, pues, ¿no? Acá los directos son para un rato interactuar con ustedes, pues, ¿no? Podemos hablar un rato de la U. Si alguien comenta algo de Alianza, de Cristal o de lo que sea, el tema que sea, siempre que yo pueda aportar algo, se comenta, pues, ¿no? Dice, lo que más necesita Binacional es una defensa buena. Justo Valencia es un DT que prima la defensa, dice Patricia Hernández. Eso es muy relativo, mi querido Patricia Hernández, porque mira, si tú ves
El Sport Huancayo con Wilmer Valencia, papi, o sea, tiene una defensa, pero bien mala, pues, ¿no? Y no era cuestión del técnico, era cuestión de los jugadores, que venían mal, que no venían en su mejor momento, a pesar de que la temporada pasada con Valencia se hicieron una buena Copa Sudamericana, torneo local, y con una buena defensa, pero el siguiente año, o sea, el 2021, la defensa del Huancayo cayó y está ahí Valencia en el banquillo, pues, ¿no? Entonces eso es medio relativo. Siempre despreciado a los provincianos, dice, bueno, otro dibujito, no, pavo, no sé qué cosas, pues, ¿no? Debe ser uno de los tantos haters, ¿no? Que se camuflan detrás de un dibujito, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer caso a esos muchachos? Guarderas no hace nada, dice Daker 1, dice. Pero hermano, hasta donde yo recuerdo, lo de Guarderas, excedió del contrato con la venia de Gregorio Pérez. Entonces, si alguien quiere echar la culpa de Guarderas, es a Pérez, pues, ¿no? Pérez le dio el sí a Ferrari para que le extiendan contrato, para que le renovaran a Guarderas, pues, ¿no? A Guarderas, a Quinteros, si no me acuerdo, a Corso, también a Carvalho, a Quina, a Alonso, pues, ¿no? Todos ellos. Dice, ganar las primeras fechas le hizo daño a la U y se hizo creer que el equipo está para más, dice Michael C. No creo, yo creo que no, bueno, sus hinchas, no supongo que sus hinchas sí les habrán creído. Dudo mucho que esos jugadores, el plantel de la U, ya crean que no están para más. Ya, yo supongo que siendo este equipo de la U, pues, así como Cristal, Alianza u otro grande por ahí, ellos pelean o quieren siempre el título. Entonces habría que ver qué pasa con Gutiérrez, pues, ¿no? Según Ferrari, Gutiérrez es el técnico para la U por el ADN guerrero, uruguayo y todo eso, ¿no? De la garra crema, pues, ¿no? Ya, porque Gregorio Pérez prácticamente con ese plantel, bueno, sacando Caetano, ¿no? Y esto, o sea, agarró una buena racha de victorias consecutivas el año pasado. Claro, no fue en provincia, no fue jugando en Juliaca, en Cusco, en Lambayeque y así, pero fue así. Entonces por ahí el técnico también tendría algo más que aportar. Bueno, no digo que Gutiérrez no y que Gutiérrez tienen que irse, ya, porque échate a buscar por un otro técnico que sea como Gregorio Pérez, que pueda potenciar a ciertos jugadores como lo hizo con Valera, por ahí lo hizo con Alonso también, porque Alonso venía de un pésimo nivel con Comiso, y con Gregorio Pérez levantó un poquitito más el nivel. Pero vamos a ver. Dice, en este partido la gente de la U piensa en por qué no le renovaron a Patrick Suksuk, dice Sar, que claro, ahora pues, ¿no? Y Suksuk se fue al Cienciano justamente porque no le dan oportunidad, porque Carvalho copaba todos los minutos, pues, ¿no? Y solamente le da chance cuando se iba a la selección, nada más. Entonces Suksuk, pensando en eso, dijo, me voy a Cienciano. Lo malo que en Cienciano no pensó que iba a ser tapado por este arquero chileno-peruano Vargas, pues, ¿no? Así que, de hecho, creo la semana pasada habló su papá, el gran Suksuk de los 90 en la U, y dijo que para él era injusto. Claro, es su padre, pues, ¿no? Dijo que era injusto que el Cienciano, pues, no contrate a su hijo, supuestamente que le diga que iba a ser titular, al final es suplente, ¿no? O sea, una pena, pero así es, pues, ¿no? Romero, sí, único partido en la sub-20, Brasil le metió 6, dice Darmando. No, me quedo de Armando. Bueno, el único partido que hice tú, papi, porque jugó más. Ese Perú jugó 3 partidos en Brasil, contra Bolivia, contra Brasil y contra Chile. Y al menos contra Chile sí se pudo ver más jugadas. Sí, Romero juega más partidos con la selección, más que 6-0. 0 marca, 0 iniciación, 1 de pase, dice Daker, no sé por qué. Andy Polo debuta y mete hat-trick, igualmente Yandesa. Bueno, Andy no debuta Andy Polo, pues, ¿no? Debuta Yandesa en el ADT, puede ser, ¿no? Que esta semana dijo que sí iba a aportar como un profesional 100% y no sé qué tanto floro. Porque ese muchacho no está mal. Bueno, yo espero sí de todo corazón que haya cambiado, pues, ¿no? Pero a mí me cuesta dudar, me cuesta creerle que Yandesa vaya a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Porque ya, ¿no? Vio la luz, no sé,
vivió una epifanía y se dio cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien y ahora sí se va a portar bien. Me cuesta creer. Ojalá que sí, pero va a ser bien complicado, pues, ¿no? Y yo sé también que viviendo en Tarma, o en Junín, no sé dónde estarán, o en Huancayo, no sé dónde estarán entrando. Yo entiendo que en Tarma, en Huancayo, claro, no tienes las tentaciones que tienes en Lima. Y puede estar un poco más tranquilito, ¿no? Pero me cuesta creer que ya Yandés ha sentado cabeza, que ya no es mujeriego, que ya no es borracho, que ya no es indisciplinado, que ahora sí es 100% profesional, ahora quiere ser un ejemplo de su comunidad o de su entorno. Pero ojalá que sea por el bien de ese muchacho, ojalá que sea así, pues, ¿no? Ojalá que en algún momento se redima, piense, siente cabeza y empiece a hacer las cosas bien, pues, ¿no? Más que todo por su futuro, porque ya hay un momento en que va a decaer el tema físico y va a acabar como Manco, ¿no? Manco que acabó ya jugando pichanguitas por 500 luquitas, pues, ¿no? Con el Goyo Pérez no pasaba estos malos resultados, según gente que son futurólogos, dice, pues. A ver, dice... Programaron el partido de la U a las 3 de la tarde, era para que jueguen en la noche fría de Juliaca. Seguro los de la U se pusieron los rodilleras, dice Jack Espinosa. No sé qué tiene que ver eso, mi querido Jack. Mira, los que hemos estado en la altura, yo he estado en Arequipa, he estado también en Puno, en Cusco, en La Paz. Hermano, si tú quieres hacerle daño al rival en la altura, aparte de tener el factor altura, debes ponerlo en el sol. El sol, hermano, tú juntas el sol más la altura, lo matas. Porque aparte de que siente la falta de oxígeno, también se empieza a deshidratar más rápido, ¿no? Por el sudor, el sol, más calor, pues, ¿no? Pero en el frío en la noche no. El frío no, salvo que sea un frío de menos 18, menos 15, ahí sí te atraco, ¿no? Pero en Juliaca, en verano, hermano, que estamos en verano, por más que sea Juliaca, no hay temperaturas tan bajas, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, mi querido Jack Espinosa, yo entiendo que eres antincha de la U, bacán, pues, ¿no? Pero, hermano, no dirás nada, pues, ¿no? Más bien, los de Juliaca, los de Binacional quieren sacar algo de provecho a la altura más el calor. El frío no afecta en absolutamente nada, no a esta temperatura. Yo supongo que en Juliaca, a eso de las 7 de la noche, estarán en 5 grados. Ahora que es verano, pues ya estamos acabando verano, debe estar en 5 grados, 5 o 6 por ahí. En invierno, en la noche, las 7, 8, mira, todavía 7 y 8 no está no hace tanto frío. Que yo sepa, en Juliaca ahora están en invierno, pueden llegar a menos 5 por ahí, pues, ¿no? Menos 3. En la madrugada sí bajan ya más, menos 10, menos 15 ha habido registros. Pero tampoco tanto, pues, ¿no? Así que, mi querido Jack Espinosa, ya has aprendido algo más hoy día aquí en Sportstream. Lo peor para un jugador que no es de la zona, en la altura, es que juegue en el sol, en la altura, muerto. En la noche no papi, ahí no hay efecto. Es peor en el día, el sol y la altura. Dice, la culpa no es toda del técnico. Usted ya dijo en su canal que ese técnico es exigente y le gusta que los futbolistas corran y sean comprometidos. Y los jugadores de la U no les gusta eso. Y dice, bueno, creo que dice acá nuestro amigo Redza está opinando. No creo que no les guste, no solamente que pasar de lo que pedía Gregorio Pérez a pasar lo que plantea Álvaro Gutiérrez. Por ahí hay todavía una brecha que deben de sobrepasar, de pasar, pues, ¿no? Por ejemplo, lo ponía Vilca por un costado, ¿no? Cuando Vilca lo que más hace, si bien en el Newcastle también ha jugado por el extremo derecho, izquierda, normalmente Vilca se acomoda bien por el medio. De hecho, me parece que luego del partido le hacen una entrevista, ¿no? En caliente. Y Vilca dice que lo que mejor le ajusta es jugar por el medio más libre, pues, ¿no? Por un costado se ha jugado antes, ¿no? Pero por el medio se siente mejor. Y el técnico Gutiérrez lo pone por el costado izquierdo, pues, ¿no? Entonces eso te dice que todavía ni los jugadores ni el técnico todavía conocen al 100% a su plantel o la idea de juego del técnico, pues, ¿no? Pero es verdad, pues, ¿no? Al final los que meten los goles o los que se dejan meter son los jugadores, no es el técnico. No entiendo, dice, porque hay gente que comenta en sus videos diciendo que usted es soberbio y que insulta a sus suscriptores, no tendrán vida y se dirán, no sé, hermano, como te repito, mira, por ejemplo, acá este dibujito pavo, no sé qué cosa, pues no se dedica a insultar, pues, ¿no? Pues hay gente que, ya te he dicho la otra vez, pues, hay gente que
que no sabe vivir en comunidad, que piensa que el fútbol todo es violencia, pasión, pues no garra, entonces esa forma de ver este deporte ya hace que atraigan a más violentos, a más sociópatas, pues una gente así, pero que no sabe vivir en comunidad, que no sabe vivir tranquila y en armonía en comunidad, que siempre hablar de fútbol es insultar al otro, ¿no? Porque si no no tiene chiste, pues, ¿no? Entonces hay gente así medio enferma, ¿no? Cuando allá en otros lugares es totalmente diferente, ¿no? En Estados Unidos justamente ahorita va a pasar un audio, la verdad, si desean mandar sus audios al 947-210-396. Y te decía, en Estados Unidos, por ejemplo, ligas como la NBA, la NFL, MLB, ya los hinchas entre ellos apoyan a sus equipos y todo, pero no pasan a la violencia, no pasan al insulto, no pasan a la agresión. Acá en el fútbol sí pasa eso, pues, ¿no? Entonces habría que preguntarse por qué eso no ocurre allá y si ocurre acá, pues, ¿no? Dice, entre Huancayo y Cusco, ¿qué ubicación tiene más altura? Y dice, Huancayo, Cusco, me parece Cusco, ahí no tengo el dato, mi querido Ronaldo Pacífico, dice. Ahí está, Huancayo 3200, Cusco 3000, sí, tenía por ahí, Cusco era un poquito más elevado. El domingo Manco juega contra mi Alianza en la reserva, dice. ¿En serio? Dicen que los rayos solares de la altura son más dañinos que el de la costa por el tema clima seco, dice Faricio. Sí, yo también tengo entendido eso. De hecho, ni siquiera yo, o sea, los futbolistas que han ido a jugar en la altura, sí. Lo peor es jugar en el sol, en la altura. Muertos. Chere, porfa, saludos mi querido Luis Ángel Javier Ciadén Vilches desde Moquegua, desde la bella ciudad de Moquegua también, un clima parecido al de Arequipa, parecido, es un poco de menos elevación nada más. Concuerdo, profe, dice Adrián Pérez. Bueno, mi querido Pavo, no sé qué, empapersiliza, no sé qué. Entonces, hermano, ponte un nombre distinto, no pongas un nombre raro, dibujito. A ver, dice acá Leonel Armando Fiestas, el ADN de Binacional es el de Bolivia, se nota claro cuando viaja a nivel del mar. Mi querido Leonel Armando, por favor, dinos, para empezar, define qué es el ADN, por favor, mi querido Leonel Armando Fiestas, y que tiene que ver el ADN con el binacional. Ya, ¿cuál es el ADN del binacional? O en todo caso, ¿cuál es el ADN de Bolivia? Pues no, yo tenía entendido que el ADN, el ácido desoxirribonucleico de los bolivianos es el mismo que los peruanos, pues no hay mucha diferencia que digamos en cuanto a la carga genómica, pero parece que tú estás más enterado, mi querido Leonel Armando Fiestas. Dime qué es el ADN o cuál es el ADN que tienen los bolivianos y el binacional con respecto a los demás, pues, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Por ahí, allá en la altura son otro tipo de especie, ¿no? Otro tipo de variedad de Homo sapiens, tal vez, quién sabe, pues, ¿no? ¿Creo que los partidos de Liga 1 2022 son más interesantes que los del año pasado? Yo creo que sí, Diego. O sea, igual, eso el interés es muy subjetivo, ¿no? De cada uno, pues, ¿no? Pero para mí sí, yo que soy un hincha neutral, que no importa si ganan, pierden, empatan, descienden o campeonan, quien sea. Claro que sí, o sea, me llama mucho más ver a la gente en Juliaca que va a alentar al Binacional, o la gente que está en Trujillo que alenta al Manuche o al Vallejo, o la gente que está en Matute que alenta a Alianza, o el Monumental también, o el Gallardo, y así, pues, ¿no? O sea, cada tribuna con su hinchada alentando a su equipo, y ver el colorido de las tribunas es diferente, pues, ¿no? Porque igual no es igual la gente de Juliaca que de Cajamarca, que de Cusco, que de Arequipa, que de Trujillo, así, pues, y eso le da un color distinto a este campeonato. Y a mí me atrae de verdad mucho más, como usuario, te repito, como usuario neutro, me atrae mucho más un partido así que un partido todo en Lima, ¿no? Por más que sean mejores canchas, lo que tú quieras, me atrae mucho más. Yo fui a Puno por un trabajo para traer muestras de sangre de camélidos, y ay Dios mío, qué horrible, dice, casi me muero por el soroche, se me ocurrió correr. Casi sí, es terrible, mi querido Patricio Hernández. O sea, si no estás acostumbrado a la altura, yo no me he llegado sí a casi desmayar, ya pero sí me han empezado a doler los bronquios, me dolían así como si hubiera estado inhalando humo, ¿no? Se sentía un dolor en el pecho brutal. Ya me detuve un rato hasta que al pasar el tiempo me aclimaté. Y hablo de la altura de Arequipa, ni siquiera la altura de... No me animaba a correr en Cusco. Sí era un par de trotes, ¿no? En Cusco, en La Paz, en Puno, pero correr así una pichanga no.
pero sí, es terrible, ¿eh? A ver, dice, Mollendo es costa o sierra costa, de la playa. Cree que los partidos, ya, ¿quién paga más para meter 20 lucas? Paga más la U. 5 que yo dije, 5 paga la U y 1 paga Binacional. Se refiere a que son iguales futbolísticamente, dice. Pero igual, entonces yo dicho, ¿qué significa eso? Pues, ¿no? ¿Cuál es el ADN o cuál es el fútbol que practican en Juliaca, en Bolivia? Pues, ¿no? Porque yo entiendo que esos términos los copian de los periodistas, ¿no? Y que estos patas se inventan, no sé, de dónde se sacan el ADN de tal equipo, ¿no? Yo entiendo que por ahí, en los proyectos deportivos, en la misión y visión de un club, de una institución deportiva o de una institución de fútbol, claro, ¿no? Desde los semilleros, desde las menores, por ejemplo, Cristal. Ya no quiere de acá, vamos al extranjero. En el Barcelona. El Barcelona supuestamente tiene una forma de jugar, y eso le llaman el ADN del Barcelona, pues, ¿no? Y ese ADN del Barcelona, o esa forma de jugar, no es que se le inventó Johan Cruyff, no es que se le inventó Pep Guardiola o Xavi Hernández, no, es que eso viene desde la cantera, pues, ¿no? Desde la Masía juegan de esa manera. Igual en Cristal tratan de hacer algo parecido, o si quieres en Independiente del Valle, algo parecido. Entonces ahí sí yo te puedo atracar, ya que el ADN del equipo es pues, ¿no? El supuesto ADN del equipo es esto, ¿no? Juegan al toquecito, juegan al juego, a la pelota parada, al juego aéreo, a defender, a la garra, qué sé yo, pues, ¿no? Ya, pero decir que el Binacional tiene el ADN del juego boliviano, hermano, ¿cuál es el juego boliviano, pues, ¿no? Que alguien me explique. Dice, también la educación en Estados Unidos es recontra superior a la peruana, sí, pues, y se nota en los espectáculos, dice Fariso Reyes. Mira, claro, en parte puede ser, pues, ¿no? Porque vas a Estados Unidos y tú vas a un barrio de mala muerte, hermano, ves cosas peores allá que lo que es acá. Lo que sí yo creo, mi querido Fariso Rodríguez, es de que las ligas deportivas son, pero bien estrictas y muy cautelosas, que gente de este submundo, que puede ser la mayoría o la minoría, no sé más bien ahí sí, pero son muy cautelosas que esa gente no ingrese a los espectáculos deportivos. No. Seas hincha, periodista, presidente de un club, o socio, lo que sea, jugador técnico, quien sea. O sea, no permite que ninguna persona que esté asociada al deporte, a la liga deportiva, NBA, NFL, MLB, MLS, NHL, la que tú quieras, si tiene estos problemas de violencia, ¿no? Por eso Andy Polo se va del MLS, no porque es culpable, sino porque no quieren que nada manche el nombre de su liga, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú sacas a las manzanas podridas de la liga? Te quedan las buenas, pues, ¿no? Te quedan las buenas y empiezas a hacer un buen espectáculo que atrae a mejores personas, que trae a personas parecidas a las que se quedaron, parecidas a las que sí puedan aportarle a la liga. Y eso a su vez atrae a los anunciantes, porque los anunciantes, que son los que ponen el billete para la liga, ya les gusta identificarse o que su marca se vea junto a un buen ejemplo, ¿no? De familia, de padre, de madre, de hermano, de primo, de familia, de matrimonio, qué sé yo, pues, ¿no? De institución, pues, ¿no? Estos valores familiares, pues, ¿no? Entonces yo creo que no solamente, obviamente que la educación no vamos a negar que en Estados Unidos es recontra superior a la nuestra, ¿no? Pero aparte allá son bastante cuidadosos que la gente así empañe la reputación de la liga. Los extirpan, los botan de una patada, pues no seas que sea, y seas quien sea, hermano. O sea, tú puedes averiguar cantidad de presidentes que han sido envueltos en problemas fuera de las canchas, presidentes de club, de equipos deportivos millonarios, ¿sabes? Patas son millonarios, ¿eh? Los han castigado, los han sancionado. En fin, dice, profe, estuve revisando y el estadio binacional tiene más altura que el Hernando Siles de Bolivia, sí, reparo. El que tiene más altura que ese es el estadio del Always Ready, que está en el Alto La Paz, porque el estadio que tú te refieres, el Hernando Siles La Paz, está en el Bajo La Paz. Cuando vayas a La Paz, si tienes la oportunidad de La Paz, en La Paz es como una olla, pues, ¿no? Sí, todo montaña alrededor, nevado alrededor,
Y al fondo está La Paz, el Bajo La Paz. Y el Bajo La Paz es la zona más digamos, más pituca, pues, ¿no? La más desarrollada, la más bacán, pues, ¿no? La zona para ir a pasear, comer, todo chévere, bacán, pues, ¿no? Es la parte bonita, es la parte, digamos, el Miraflores, ¿no? De Lima, pues, ¿no? La parte más ficha, San Isidro, ¿no? Barrancas, sí. Y ahí queda el estadio Hermanos La Paz. Pero si tú subes, vas a encontrar el Alto La Paz, y ahí sí la zona más brava, pues, ¿no? Ahí sí ya si te chapan ahí, hermano, eres peruano, ahí la gente no cree en nadie, y es más peligroso, pues, ¿no? Y ahí juega, por ejemplo, el Always Ready. No me acuerdo su estadio, cómo se llama, pero ese estadio está a 4000 metros, ya si no recuerdo. Y ese estadio le gana en altura al estadio briseño de Juliaca, que yo recuerdo. Está a 4000, 3900, creo, por ahí. Pero le gana al briseño. Y aquí en Perú, el estadio de Pasco, el de Cerro de Pasco, el estadio así de Carrión, le gana ese estadio que te cuento del Always Ready que se encuentra en el Alto de La Paz. A ver, dice mi querido Daniel Canazas. ¿Verdad? La otra vez también me donó un super chat mi querido Daniel Canazas. Ahí lo pongo. Ya, entonces agradezco a mi amigo ahí, Daniel Canazas, que me donó justamente esta semana, ¿no? Que el Melgar clasificó a la siguiente fase el martes. Ya, entonces acá lo muestro para que lo encuentre. A ver. Ahí está. Gracias, mi querido Daniel, por tu yapeo, gracias por tu apoyo al canal para seguir haciendo esto de acá. Siempre pongo así, la cámara está ahí, ¿no? Ahí está. Gracias, mi querido Daniel, gracias por el aporte, gracias por tu apoyo. Thank you very much. Thank you so much. Dice, por eso la altura es muy recomendable comer ligero y aclimatarse en la altura, dice. Sí. Arequipa tiene costa y sierra, le falta solo la selva, dice Daniel Canazas. La región Arequipa, sí, la región Arequipa, sí. Es profe, el clásico River Boca se transmitió por Star Plus, dice Llanos, por cable, dice KS. Yo igual no veo los partidos de Argentina, no los veo por cable, yo los veo por Bet365, ¿no? Ahí pasan, supongo que pasarán, no sé. Me refiero a que el Santos jugará contra Alianza en Nazca. Sí sabía eso. Mañana juegan, me parece. Mañana o el domingo. Aunque ya Manco vino a Ica la semana pasada. Verdad, tienes razón. Me estaba olvidando de eso, ¿no? Manco fichó por el Santos de Nazca. Sí, tienes razón. No, pero jugarán contra la reserva de Alianza, pues, ¿no? Igual que el CNI de Quitos. Igual que la UPO, ¿no? Jugó con el CNI de Quitos en la presentación de la noche Alba. Otro club también de Copa Perú de Lima jugó con la reserva de la U. No sé, supongo que estarán dando un billetito, ¿no? No creo que sea gratis, pues, ¿no? Les hará un buen billete para que la U o los chavales de la U vayan hasta Iquitos, vayan con este equipo de Copa Perú a jugar, pues, ¿no? Por más que sea la presentación, un sparring o un amistoso de pretemporada. Igual el Santos, ¿no? Igual el Santos que va a jugar en la Liga 2. Dice a mi padre, en el llano sufre de asma, se va a la altura y se siente más cómodo, es una sensación muy extraña. Faricio, es normal también, los que tienen asma les recomiendan que vayan a un lugar seco. La altura es seca, no hay mucha humedad. Si tú tienes problemas respiratorios, tienes gripe, sinusitis, asma, o sea, cualquier cosa, cualquier problema respiratorio, lo más recomendable es no estar en lugares húmedos como la costa o la selva, sino en la altura. Por eso dicen que ciudades de altura como Arequipa, como Moquegua, por ejemplo, tienen climas benignos, ¿no? Porque ahí raro te resfrías, porque no tienes humedad. En cambio acá lo que te mata en la costa es la humedad, pues, ¿no? En el ambiente hay un montón de humedad. Por ejemplo, yo ahorita, para que te des cuenta, estoy acá al frente, he puesto mi deshumificador. Es un aparato que la habitación absorbe el aire, absorbe la humedad y lo condensa y forma agua, pues, ¿no? Este aparato, si yo lo dejo 1 hora así, me puede sacar del ambiente en el cuarto donde estoy yo ahorita hablando, me puede sacar medio litro de agua, pues, ¿no? Para que te des cuenta de la cantidad de agua que estamos nosotros inhalando, pues, ¿no? Porque el aire que tú inhalas también viene con gran cantidad de vapor de agua y eso ingresa a los pulmones y eso hace de que sufra más de enfermedades respiratorias, pues, ¿no? A ver, dice, me gustaría ver jugar al Palmeiras o Flamengo en Pasco. En Pasco.
A ver si puede mostrar todo su chocolate, dice Patricio Hernández. Oh, no tienen que ir hasta Pasco, mi querido Patricio Hernández. Si lo quiere ver sufrir, mire el partido de Binacional contra el Sao Paulo en Juliaca. El primer tiempo tenían físico, ya la segunda mitad se caen, pero terriblemente. Y era hasta da pena, de verdad. Tú mirabas a los brasileños, no podían dar 2 pases seguidos, están muertos en la cancha de Juliaca, pues, ¿no? Y Binacional aprovecha para darle vuelta, porque ese partido de Binacional contra Sao Paulo en Juliaca del 2020, antes de toda la pandemia, lo ganaba Sao Paulo 1-0 el primer tiempo, pero fácil pudo ser 3-0, pero hubieran metido una goleada solamente el primer tiempo. Lo desaprovecharon, me acuerdo, Alexandre Pato se falla como 2, una solita, sin arquero, sin nada, se la falla increíblemente, y la segunda mitad se le fue el aire, y Binacional le da la vuelta, pues, ¿no? Entonces ahí si quieres puedes revisar ese partido entre Binacional y Sao Paulo en Juliaca. Y da pena de verdad de Sao Paulo cómo acabaron con la lengua afuera, pues, ¿no? ¿Quién juega en el estadio de Pasco? Dice Joe Morales. Mira, ahorita están jugando Copa Perú. La Copa Perú en etapa distrital están jugándose allá en Pasco. De hecho, hay una foto. A mí no sé si puedes si quieres visitar la página de Copa Perú. Y ahí aparecen los fotos nada más de los partidos que están jugando ahorita, pues, ¿no? en todo el Perú. Y yo recuerdo un partido de Copa Perú. Ahora la semana pasada creo, donde juegan, más bien no sé qué equipos están en Cerro Pasco, pero parece que están jugando en nieve, estaba nevando en Pasco y así en nieve estaban jugando, ¿no? Ahorita el estadio de Cerro Pasco, el estadio Alcides Carrión, es de césped sintético, ¿no? Porque de césped natural hace rato se hubiera quemado, se hubiera hecho tiras, pues, ¿no? Es sintético y juegan ahí. Y que yo recuerde, el último equipo que jugó en el estadio de Cerro Pasco y que llegó hasta la etapa nacional de la Copa Perú fue el Deportivo Municipal de Agomarca. El Deportivo Municipal de Agomarca llegó me parece incluso llegó hasta los octavos de final de la etapa nacional. Cayó eliminado con el AET de Tarma en el 2019, te cuento esto. Dice, el Estadio Municipal del Alto es el del... Ay, te agradezco, mi querido el Armando 07. Debe ser, no recuerdo de verdad, pero sí sé que es más alto que el de Juliaca. Confesa empata, dice John Araujo. Profe, postúlese para la presidencia de la federación. No, paso, hermano. Hexby Vázquez. No, Hexby Esteban. Mira, al margen de que no tengo tiempo y estoy feliz con lo que estoy haciendo ahorita, se requiere de verdad gente que, a pesar no puedo yo, porque por reglamento, por el nuevo reglamento, los nuevos estatutos de la federación, solo pueden postular para la presidencia personas que hayan estado dentro de la dirigencia de un club de fútbol por los últimos 3 años, pues, ¿no? O 3 años de los últimos 5. Yo no estoy en ningún equipo, ¿no? Entonces no podría. Igual no estoy capacitado para hacer eso, porque una cosa que yo tenga buenas ideas, una cosa que yo sea buena gente, que sea honrado, honesto, ya, pero eso no te capacita para que seas presidente de algo, porque si nunca has presidido, o sea, ni tu casa, pues, ¿no? ¿Cómo vas a querer presidir tú una federación de un país, pues, ¿no? Dice, no sabía que ya habían comenzado la etapa distrital. Sí, ya empezó, mi querido Patricio Hernández, ya empezó ya. Ya creo que van por la fecha 2 o 3, ¿sabes? Sí, ya empezó este mes. Qué vergüenza da Universitario ese caso. Me acuerdo de ese día, profe, estuve feliz porque el Binacional, pero después Alianza le metieron un gol a los 13 segundos, dice Kai. Sí, si mal no recuerdo fue el mismo día, ¿no? Jugó creo a las 7 el Binacional y a las 8 o 9 creo que jugó el Alianza. Sí, recuerdo ese día. Pegaditos jugaron, pues, ¿no? ¿Qué fue de Arango? Estaba en el Binacional, sí, pero al final no lo renovaron y ahí no quedó, pues, no, que yo sepa, no sé si se habrá ido otro equipo. No creo que en el Perú ya habría noticias, pues, ¿no? Vamos a ver dónde está nuestro amigo Johan Arango. Sí, porque también quería saber eso la otra vez y no olvidé. Ahí vamos a ver que está Arango. Johan Arango se habrá ido a su país, ¿no? ¿Dónde será? Ah, mira, dice que ahorita Johan Arango se encuentra en el Jaguares de Córdoba, ¿no? Eso es en la primera división o en la segunda división. Se fue al Jaguares Fútbol Club. Jaguares de Córdoba, ¿no? En Colombia, ¿no? En su país. No sé si estará en primera o en segunda división, pero está ahí en ese club. Se fue a Colombia nuestro amigo Johan Arango. No aguantó acá en Perú, se fue. Se quitó.
Dice, ¿y el estadio de Lobos Rey está habilitado para Libertadores? Sí. Ah, no, no, anda. No, ese no, más bien no sé. Porque lo que he visto de Lobos Rey es jugar en el Hernando Siles. No se está habilitado. Dice, ¿por qué no juega en el Tarma? En la Tarma, dice la AET, debe ser en Tarma, en la ciudad de Tarma, Giuseppe MQ, porque su estadio no está habilitado. Hola, mi querido Andrés Chávez, ¿cómo te va? Dice que van a Binacional para para qué queremos a Universitario en otra Copa Libertadores. Otra vez da vergüenza, dice nuestro amigo Perciliza, no sé qué porque hermano, igual Alianza, igual Cristal, dime equipo, pero no da vergüenza en Libertadores, pues no, o sea, porque con esa forma de pensar, entonces que no haya nadie, pues no, que nos quiten los cupos, ¿no? Entonces, la idea no es no ir para no dar vergüenza, es ir para que se den cuenta los dirigentes que con eso no alcanza. Porque si los dirigentes o si los clubes peruanos no van a Copa Libertadores a que le saquen la mugre año tras año, nunca va a haber cambios profundos en el fútbol, ¿no? Lo único que ahorita nos mantiene es una isla, ¿no? Pensando que el fútbol peruano, sí, todavía acá hay talento y acá sí se puede, mira la selección cómo está clasificada. Es la selección, hermano. Y la selección de Gareca, y prácticamente Gareca. O sea, el único que sostiene al fútbol peruano es Gareca. Porque Gareca ha hecho magia con la selección. Porque un equipo que tiene jugadores buenos, pero no se comparan en nada a los que tiene Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y ¿sí? Ya está ya. Estamos a un pasito de clasificar, al menos a repechaje. Pero tú sacas a Gareca de este equipo, y hermano, yo no sé qué técnico va a venir para que siga esta buena racha, pues, ¿no? Yo no sé qué técnico va a venir. Tal vez viene, no sé, viene un Pacho Panturana. ¿Qué hacemos? Y ahí sí recibimos a darnos cuenta. No, pero ya no hay jugadores acá en Perú, pues no hay buenos, mira, todos son malos, pues no hacen su chocolate, pero luego salen afuera, los ecuatorianos le meten 5 goles, el otro le mete 6 goles, pues no. Entonces, hermano, no es cuestión de no ir para no dar pena o no dar vergüenza. Es ir para que nos demos cuenta ya el nivel del fútbol peruano, para que empiecen a trabajar bien los dirigentes, porque no puede ser posible que siempre digan, no, la Copa no es que corre, los demás corren más, pues no, el ritmo aquí es muy lento, pues no se puede, que lo demás cuesta muy caro, pues no, ¿qué vas a...? Ya, pues hasta cuándo con esa cantaleta, pues no. A ver, por acá. Dice, la altura ayuda al menos, dice, pues, piense, al menos ellos ganaron a Sao Paulo. No sé qué debería, mi querido Perciliza, hermano, por favor, un cursito de redacción no te haría mal, ¿eh? Dime dónde tienes plata, yo te apeo para que te compres tu cursito de redacción, porque la verdad, ojalá ascienda en un equipo de la selva, para que así haya un representante en cada región, dice Patricio Hernández. Pues yo espero que ascienda un equipo que pueda aportar a la primera división. Si es la selva, si es de la sierra, costa, de Lima, de donde sea, pero que aporte a la primera división. Porque si va a entrar un equipo tipo Carlos Stein, dime, ¿qué aporta el Carlos Stein en la primera división? Yo lo dije en el 2019 cuando ascendió. Igual lo digo ahora, pues, ¿no? O sea, ¿qué aporta el Carlos Stein? No sé, pues, ¿no? ¿Entiendes? Yo espero que, ahora, sabiendo cómo están los equipos en la selva, que la verdad también te deja mucho que desear sus dirigencias, yo no creo que ascienda a ninguno, ¿eh? Concuerdo, profe, en Estados Unidos hacen reglas muy estrictas y si no cumples, chao. En cambio en Perú, lamentablemente se incumple y genera más conflicto, dice Faricio Rodríguez. Y no solamente eso, pues, ¿no? Hay mucho hinchaje de teclas, hay mucho hinchaje de tecleo, hay mucho hinchaje aquí como nuestro amigo en Perliza, pues, ¿no? Que solamente son hinchas de Cristal o hinchas de la U o hinchas del Boys, ¿no? Nada más para comentar en redes, nada más, ¿no? Para, como lo dije en la mañana, para militar algo, para que algo, ¿no? Llene mi vacía existencia y pelearme en redes, porque cuando se trata de apoyar al equipo de verdad, cuando el equipo dice, papacito lindo, por favor, corre al estadio a alentar a mi equipo, por favor, porque el club necesita ese dinerito de la entrada que tú vas a comprar al estadio, porque para pagar las deudas, hermano.
Lo decía periodista Gustavo Peralta, que es hincha del Boys. Una vergüenza que los hinchas del Boys ajusten, vayan a quejarse, salgan a Lolo a pelearse con los de la U, vayan a los entrenamientos a decir, oye, ¿por qué no meten pistolas? Pues no. Y a la hora de la hora, hermano, en el Estadio Nacional, ni el 25% del estadio estaba lleno. Ni el 25%. ¿Dónde están los hinchas del Boys, que son la mejor, y besan el escudo y se estén rosados? Pues no, ¿dónde están? Cuando su equipo más lo necesitaba en el estadio, nunca aparecieron. Entonces ahí tú te das cuenta que no son hinchas de verdad, pues, ¿no? Que no son hinchas de verdad. Son hinchas que nada más que dicen, no, yo soy del Boys, para pelearse con en el Lolo, pues, ¿no? Nada más. O son hinchas de Alianza, ¿no? para meterle acá hate en las redes sociales, pues, ¿no? O son hinchas de la U para hablar mal del contrario. Nada más eso, hermano. No les importa un pepino el club. Un pepino, no les importa nada. No importa nada pelearse, ¿no? Te repito, son seres tan vacíos, sujetos tan huecos, con vidas tan mediocres, que algo tienen que militar, pues, ¿no? Ahora, ¿qué defiendo? ¿Defiendo a la derecha o defiendo a la izquierda? ¿Defiendo al capitalismo o al socialismo? ¿Defiendo a la U o a Alianza? Algo así, pues, ¿no? Como sus vidas son tan huecas, vacías y pobres, por algo tienen que pelear para sentirse que están vivos, pues, ¿no? Triste y patética vida, ¿no? Porque, repito, tampoco digo que no militen a la U o Alianza o al derecho, su decisión, pues, ¿no? Pero si al menos vas a por un club, si tú quieres, yo soy hincha del Boys, corre al estadio, hermano, para cuando el equipo lo necesita. El Boys lo necesitaba en el estadio el miércoles y no fueron ni la mitad de sus hinchas. Ni la mitad. Ahí tú te das cuenta, pues, ¿no? Entonces, la clase de hincha que tiene el Boys, pues, ¿no? Que solamente están en eso para meterle bala, para meterle bronca, para nada más eso, para pelearse nada más están. No están para otra cosa, no están para apoyar, están para pelearse. Y así como lo Boys, hermano, lo de la U, lo de Alianza, lo del Melgar, así podría decir más, ¿ah? Más. Por eso yo, esto que te digo el periodista que lo pone, es un reflejo, es una prueba más de lo que yo vengo diciendo hace tiempo ya. Que en el Perú, acá no somos un país futbolero, acá somos un país que de moda, pues, ¿no? Si de moda está la selección, si de moda está la U, si de moda está la Alianza, ya está, pues, ¿no? Acá no somos un país futbolero, acá la gente no es futbolera, pues, ¿no? Acá la gente nada aparece cuando gana, cuando pierde, ni aparece. Profe, ¿no será que el número de hinchas está inflado también? Porque la realidad es que el Perú no es un país, lo que decía nuestro amigo José Neira, lo que he dicho también antes, puede ser, pues, ¿no? Puede ser, mi querido José Neira, pues, ¿no? O también puede ser en eso, ¿no? Puede ser también de que la gente dice, no, yo soy hincha de la U, ¿no? Pero nunca va al estadio, nunca compra la camiseta original, nunca se hace socio, nunca aporta en nada. Pues, entonces, ese hincha, ¿para qué me sirve, no? Ese hincha, ¿para qué yo lo quiero, pues, no? O si soy hincha del Boys, pues, ¿no? Y ves en la camiseta, van en manchita van a pelearse en el Callao, ¿no? Con lo de la U, Alianza, Cristal o quien sea. Pero a la hora del estadio no van, no aportan en nada, no sirve. Entonces, hinchada, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esa hinchada que solamente pelea en redes sociales? ¿Para qué? ¿Para qué queremos esa gentuza? ¿Qué opina de Alfonso Ugarte? Punis, Escobar, Flores, Mijael. Sé que está haciendo buenos fichajes, que está trayendo jugadores, claro, jugadores que no han llegado a fichar por un equipo de primera división o de segunda y que están recayendo en Alfonso Ugarte. Y que si le sumamos su localía en Puno, va a ser complicado, ¿no? También igual que el Binacional. Entonces va a depender mucho del técnico que esté. Ahorita no sé si estará el profe Arce o quién estará en el Ugarte. Pero si logra ahí engranar bien ese equipo, el de Alfonso Ugarte, va a ser bien complicado. Porque que yo recuerde, en la Liga 2 no hay un equipo así a la altura, salvo el Comerciantes Unidos. De verdad, el Cusco Fútbol Club, el Comerciantes Unidos de Cutervo. No hay más, son todos los tres. Y eso que Comerciantes es menos, creo que es menos de 3.000 metros. Y solamente Cusco y el Alfonso Ugarte son de altura. Entonces, y lo demás son de la costa, ¿no? El norte, el sur, el Santo, por ejemplo. Entonces va a ser bien complicado. El Cienciano, por ejemplo, cuando fue campeón de la Liga 2, arrasó a todos excepto al Guaral, pero después arrasó con los goleos, le metió goleada tras goleada en Cusco, a pesar de que fuera de Cusco también perdió.
Pero ganar todo en Cusco les dio la chance de poder campeonar en la Liga 2. A pesar de que el formato del 2019, que te cuento que pasó eso, no es el mismo exactamente que el de este formato, pero es un factor también a tomar en cuenta. Y dice, los hinchas del Boys delincuente, dice que amenazaron a los jugadores del Huancayo y llamaron al árbitro para amenazarlo el 2019. Sí recuerdo, mi querido Patricio Hernández, sí recuerdo perfecto. De hecho, también lo saqué en el noticiero, si mal no recuerdo, en el 2019 hablé de eso en noticiero. Fue lamentable. ¿No? Ahí sí son buenos, ahí sí, para eso sí me llaman. Ahí sí voy a amenazar, a llamar, ¿no? A meter presión a los jugadores, ¿no? Pero para el estadio ahí no. O sea, esa gente se tiene que largar del fútbol porque no aporten nada a la mejoría. Saludo de Juliaca, dice Jan Clinton. Creo que en la región Puno pocos son hinchas acérrimos del BID. Es que también recién tiene fundado que 10, 11, 12 años nada más, un poquito de tiempo. La mayoría lo apoyamos porque nos gusta el fútbol y obviamente hay cariño a un equipo de la región, dice Jan. Sí, pues. El domingo los 3 puntos se quedan en casa, dice Jan Clinton. Bueno, es lo más probable, por si acaso. Lo más probable es en las estadísticas está, en las apuestas está. Dice, el claro ejemplo en la previa de River Boca 2018, delincuentes que fingen ser hinchas lanzaron botellazos, venenos a herir los jugadores de Boca y al final suspenden la final, dice Faricio Rodríguez. Romero, por más que tenga talla, es mazamorra, profe, ¿qué opina? Dice José David. No sé exactamente qué es mazamorra para ti. Yo he dicho ya hace media hora creo que Romero tiene una de cal, otra de arena. O sea, no sé si será eso mazamorra para ti, pero tiene buenas atajadas, pero también tiene otras que se le escapan, tiene malas salidas, ¿no? Tiene errores todavía. Obviamente que es propio de su edad y aparte que tampoco no tiene demasiados minutos para jugar, porque en la U está ahí metido, es el suplente de suplentes, pues, ¿no? Entonces, iba a ser bien complicado. El año pasado era tercer arquero, entonces dime en qué momento o con qué experiencia Romero va a mejorar, pues, ¿no? Esos puntos que tiene, esas falencias que tiene. Y te decía también, no por nada, Romero ha sido o era el portero de la sub-20 de Perú. Entonces, algo bueno tendrá. O será por vara, no sé. Dime tú. Pero yo creo que tiene buenas y malas atajadas. Boys está perdiendo sus hinchas por culpa del Estado con su carnet de vacunación. Y en el Callao no tienen 3 dosis, por eso no van al estadio. Pero mi querido Delce, pero Delce creo que es una antivacuna. ¿Qué le va a responder antivacuna? Pues no, hermano, la vacuna es gratis, pues no, ¿qué te hace una vacuna? En fin. Ni un mísero sol dan a su club y se hacen llamar hincha, dice André. Exacto, pues no, exacto. Pero profe, los que ven en la tele a su equipo también súmense, si no, Movistar no les pagaría a los equipos lo que da. Claro, Anthony Bustamante, los que pagan, pues no, porque dime, aquí que estamos en el país de la informalidad, ¿cuántos pagan de verdad mensualmente? Creo que son 270, ¿no? 200 soles por cable internet. Claro, depende del plan que tengas de internet, pues, ¿no? ¿Cuántos pagan? La mayoría piratea, ¿no? De aquí a acá. O la mayoría también mira por internet y ya está, pues, ¿no? Se acabó. Entonces, así de qué sirve, hermano. Pues así que sirve. Soy socio adherente de mi crema, dice, así que puedo indignarme con los troncos que me contrataron, dice, da la U, ojalá nos goleen en Puno, profe, dice Carlos Vladimir Jaime, bueno, acá muy sincero nuestro amigo hincha de la U, Carlos Vladimir Jaime Ceballos. Bueno, no sé si los demás hinchas como tú, mi querido Carlos, que tienes total derecho, como dice, de expresarte, indignarte por este equipo. Pero yo sí creo que esto se debe venir. Yo por ahí con Gregorio Pérez, una chance yo vi a la U de que algo pudiera hacer este año. Pero ya sin Gregorio Pérez, con este equipo que no se ha reforzado bien, porque lo decía por si acaso, lo decía antes, para que no digan, no, todo el mundo es general después de la batalla, ¿no? Pero el año pasado, incluso cuando hablamos, me acuerdo cuando hablamos los refuerzos de la U, o refuerzos del fútbol peruano, yo decía que el gran fichaje de la U, que es Cayetano, hermano, por favor, pues, ¿no? El gran refuerzo de la U va a ser Barco. Villamarín es el gran refuerzo de la U. Yo tenía dudas con respecto a la U. Te repito, con Goyo Pérez ya le das un poquito de beneficio de la duda a que algo pudiera hacer. Pero ya sin Goyo Pérez iba a ser bien complicado que ese equipo así haga algo, pues, ¿no? Ahora, no es tampoco porque la U quiera traer paquetes o no buenos jugadores, porque lamentablemente es lo que hay, pues, ¿no? O sea, la U no tiene dinero
o no tiene buenos agentes o buenos representantes para que le presenten buenos jugadores, ¿no? Por ejemplo, Techera. Bueno, yo entiendo que por ahí el técnico Apud, que es uruguayo, trajo a Techera al Ayacucho, pues, ¿no? Ya, por ahí te puedo atracar que, claro, la mano del técnico Apud ayudó a traer a Techera, ya, pero igual, es cuestión de relaciones, ¿no? Es cuestión de saber qué puerta tocar y te traigan buenos jugadores. A pesar de que acá Cristian Techera, a pesar de que tenía un cartel interesante porque estuvo en la MLS también un tiempo, vino casi en silencio, pues, ¿no? Nadie se de Techera. Y mira, Techera le está rompiendo en Ayacucho. Por ahí, ay, se me olvidó el nombre de defensa del Muni, que también vino de Venezuela. Aunque él supongo que sí costaba más caro, pues, ¿no? Pero por ahí en la U no hay dinero para traer un fichaje rimbombante y tampoco no hay muy buena gestión que digamos a la hora de traer jugadores, pues, ¿no? Dice Chacarita de Cercado jugará amistoso contra Melgar este martes, ahorita buena voz. El Huracán está haciendo buena campaña, dice Red Sam. Sí, como les decía, ya empezó las ligas distritales en Copa Perú. Entonces, ¿quién gana, profe? ¿Binacional o la U? Dice de Rap. Mira, acá no damos pronóstico. Ya yo sí he leído ya que el favorito es Binacional. Lo más probable es que gane Binacional. O que se haga un resultado positivo para Binacional. No sé cuánto, pero es lo más probable. Pero en el fútbol todo puede pasar, hermano, pues, ¿no? En el fútbol, y más el fútbol peruano. Mira, ¿quién tenía al ADT ganando en Juliaca al Binacional? ¿Quién lo tenía? ¿Quién, hermano? Ese partido quemó muchas apuestas, pues, ¿no? Esa semana, hace 2 semanas, pues, ¿no? Nadie tenía al ADT ganando en Juliaca y ganó. Así es el fútbol. Seré sincero, dice, yo miro pirateando, dice profe, o sea, es el detalle, pues, ¿no? Lamentablemente, entonces sí, es bien complicado que se pueda aportar, pues, ¿no? No quiere que lo pinchen, dice André. Es un antivacuna, siempre comenta así tonteras de la vacuna, libertad y no tanto haría, pues, ¿no? Muchos estafadores en provincia, sobre todo, dice Faricio Rodríguez. Clomiso le gana a Goya, dice. Pablo Ángel Suyón. Profe, me parece o se compró una silla gamer hace rato. Y te gracias, mi querido Oscar. Sí, Lucas Trejo, por ejemplo. Lucas Trejo es un, si me recuerdo, argentino que estaba en el Táchira de Venezuela. Salió campeón en Venezuela y lo trajo el Muni, pues, ¿no? Una buena gestión, porque es un jugador, me parece que bueno, allá en la saga del Municipal. Y vino sin que nadie se supiera de él. O por ejemplo, el arquero Melián, que te deja otro buen arquero uruguayo, lo trajo el Muni casi en silencio, pues, ¿no? Y es un buen arquero también, desde que está el Muni, pues, la figura del Muni, o una de las figuras del Muni. Entonces eso esta gente dice que aparte del dinero que pueda haber de por medio, está el tema de la gestión, pues, ¿no? Que no se hace bien en clubes grandes como Alianza, la U o Cristal, y si se hacen bien en otros clubes pequeños, pues, ¿no? O digamos pequeños o que no son los tradicionales, para traer a... Así que no, tampoco digo que son refuerzos ya espectaculares, ¿no? Que con ellos la U campeonaba en Libertadores, tampoco, ¿no? Pero a que te traigan a Villamarín, te traigan a Cayetano, pues, ¿no? Algo más te hubiera dado, pues, Techera o Lucas Trejo o no sé, otro buen jugador. En Sullana hay el volante creativo del Sullana es bueno. Dice, para usted, ¿cuál es el peor gobierno? ¿El de Castillo o el de primero de Alan García? No, el de Alan García es brutal, nos dio una hiperinflación terrible, ¿eh? Fechera selección, dice que se nacionalice. André Chávez, ¿qué sabe del Deportivo Ucrania? Juega con... Ni idea. Leonel Armando Fiestas. Este es el único que ganó el infierno de Juliaca, dice Andrés, y pues, y no mucho lo tenían, pues, ¿no? Pero yo escuché que el partido de ADT Binacional está arreglado, dice Armando 07. Pues es incomprobable, mi querido Armando, pues es incomprobable, pues, ¿no? En Venezuela sus hinchas tendrán suficiente plata para apoyar a sus clubes, para que esté mejor los peruanos. Dice, yo si pago mi entrada y compro mercancía de mi equipo. Bueno, ya, sí. Claro que sí. Todo lo compras tú. ¿Cómo que nadie dice? Yo sí le tenía fe a mi ADT. Claro, los hinchas de ADT, claro que sí, pues, ¿no? Pero la gran mayoría no pensábamos que eso iba a pasar.
Y si Binacional pelea el descenso, mira, va a ser complicado jugando en Juliaca, va a ser bien complicado eso, pues, ¿no? ¿Qué sucede eso? Aparte porque tampoco no tiene un mal equipo, ¿ah? O sea, mira, está Víctor Cedrón, Céspedes, Auber, Polar en la altura. Dicho, este Pita, chojito, este ecuatoriano, hay que ver cómo, ahora que puede ser titular, a ver cómo responde en la altura. Ya, entonces, el Binacional no tiene mal equipo, en verdad. O sea, si tú ves al Binacional cuando fuera de Juliaca, no es que le han metido 5 goles, ¿no? El Municipal con las justas le ganó. En Ayacucho ganó. A pesar de que perdió con AET en Juliaca, pero después está haciendo una campaña regular, ¿eh? De hecho, si Binacional le gana a la U, lo pasa a la U. Y se mete en el top 3 por ahí en la tabla. O sea, entonces va a ser bien complicado, ¿no? Que equipos que no tienen ningún otro factor adicional al que presenten con sus jugadores puedan salir al descenso. El Cantolao, por ejemplo. El Cantolao, ¿qué tiene a su favor aparte de su equipo? Nada, no tiene calor, no tiene altura, no tiene frío, no tiene nada. Igual la San Martín. Y el Stein todavía tiene el factor del calor, podría ser, ¿no? Pero por ahí no le alcanza demasiado. Entonces yo no creo que el Binacional jugando en Juliaca vaya a pelear el descenso. Pero, lo repito, igual en el fútbol todo puede pasar. El 9 de Sullana dice que trajeron es muy bueno, dice Néstor Fernández. Creo que ese es Fernández, sí, creo que es. Creo que Binacional no tiene hinchada, dice, si siempre cuando veo sus partidos por Gol Perú está lleno, dice Cristian. Claro, la gente de Juliaca. Y la gente de Juliaca no son, que yo sepa, el equipo tradicional de Juliaca son los Diablos Rojos de Juliaca. Creo que el San Cristóbal de Juliaca. Pero no es el Binacional, pero obviamente la gente va, pues, ¿no? Igual en Huancayo, mira, en Huancayo el equipo tradicional no es el Sport Huancayo, es el AET. Y la gente igual va al Huancayo, ¿no? Cuando juega torneos internacionales o cuando está ganando, va al Huancayo y lo alientan con todo, pues, ¿no? Eso es lo que siempre pasa. Repito, acá la gente no es hincha de un club, no es futbolera. Acá la gente apoya cuando el equipo gana, pues, ¿no? Si no gana, no va. Apoyamos a los equipos de provincia, dice Alexito, sí. A todos en verdad, provincia, Lima, todos. ¿Eh? Villamarín, que pegue la vuelta al Boys, ahí está bien, dice Jordan Alexis González. Andy Polar a la selección de Bolivia. Huber Crespo, dice también, parece un buen jugador en Binacional. Claro, Huber Crespo de por sí, yo siempre lo miraba en la Copa Perú y siempre jugaba bien. Claro, Copa Perú, pues, ¿no? También estuvo antes en Primera División. Ahora ha vuelto a la Liga 1, a Primera División en el Perú. Pero igual le falta un poquito más para que juegue de titular en el llano. Pero jugando en Juliaca puede ser también una pieza de recambio muy interesante. Ya sabe que jugar, porque yo recuerdo jugando siempre a Huber Crespo en equipos de altura. En el 2019 jugó en el San Cristóbal, el San Román, claro, San Cristóbal de Moquegua. Moquegua es un poquito de altura, menos de 2000 metros, pero es un poquito. Y luego el año pasado jugó en el Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces siempre sabe jugar, ha jugado siempre en altura y sabe lo que juega en altura. Podría ser partido como una pieza de recambio, o quién sabe, por ahí lo mete del arranque. Ya. Ni Polo y Vilca a la altura, dice. Polo no está concentrado, Vilca sí. Y dice, te daré lo que pasará con la U en Juliaca, dice Andrés. Sí, pues. Cantolao tiene a la presión deshinchada, dice. Que a las mamás de sus chibolos que se matriculan en el Cantolao, que no tiene hinchada el Cantolao. El ET dará pelea, dice. El AET dará pelea. Vamos a ver. La U ganará de todas maneras, a pesar de la altura. Universitario tiene equipo para ganarlo, dice Iván Salis Rivadeneira. Bueno, el equipo completo, y esto, pero no está el equipo completo de la U. Está Azúcar, está Guzmán, que recién va por su segundo partido profesional. Tienes ahí a Guardera junto con Barreto y Cayetano. Villamarín a un costado. Yo no sé si ese equipo de la U, ese equipo que está ahí al costado, que es el que se vocea, podría estar en Juliaca, vaya a hacer algo. Yo tengo mis serias dudas. Me voy. El estadio de Binacional está más lleno que el de Cristal, Boys y Municipal, dice Alexander Dace. Sí, lo que decía justamente, ¿no? En provincia la gente cuando el equipo gana el local, aunque sea local, la gente se engancha y va de verdad. En Cajamarca es igual,
En Cusco también. En Arequipa también. Claro, ganas. Pierdes, ahí la gente ya deja de ir, ¿no? Ya se desanima y ya no va. Bueno, son hinchas. El partido de AET Cambú jugó con 3 amarillas y me extraña que no hayan reclamado por ahora el binacional, dice Mr. Nadie. ¿Qué prefiere ver, Bayern City o un partido de Liga 2? Liga 2. ¿Qué voy a ver en el Bayern City? No entiendo qué vería ahí. Ni siquiera sé quién juega en el Bayern City. Hola, mi querido Clitter Ramírez. El profe es hincha de Sociedad Gamers. ¿Cree que debute Benji Quispe? No creo. Guzmán jugó Liga 2, dice. Buena voz. El juego típico boliviano, centros a Martins y remate de larga distancia, dice Fabrizio Reyes. Claro, el típico de la altura. No son de Bolivia, de la altura. Cualquier equipo, ni siquiera de altura. Cualquier equipo que vaya a jugar a la altura, sea del llano, sabe muy bien que jugando a más de 3.000 metros, el remate ya fue del arco es un arma fundamental que tienes que aprovecharla sí o sí. Mañana se enciende contra Boys, dice Hermegildo. Sí, pues el partido está complicado para el Boys, ¿eh? En provincia, la gente más se dedica a la ganadería, agricultura y chambear, dice Faricio Rodríguez. Depende de qué lugares. Eso, mi querido Faricio, Faricio, yo te sugiero que viajes, por favor, un poco más antes de que opines, pues, hermano, ¿no? Tampoco están en la era de piedra, en la era medieval, no, hermano. O sea, tú vas a Juliaca, que es una ciudad como tal. Vas a Arequipa, una orbe, ¿no? Una urbe, casi como Lima. Obviamente no se mueve el dinero que es en Lima, pero una urbe. Igual vas a Trujillo, vas a Cusco. No es que están las vacas paseando en medio de la plaza, pues no es que están las casas con techo de paja, pues tampoco, pues no te malees, pues, ¿no? Dice, hay que nacionalizar a Melián para las emituras de 2026. ¿Cree que luego ratonea? Dice, Anisax. Mira, si por ratonear te refieres a defender a rajatabla, que es lo que todo el mundo hace en Juliaca, o la gran mayoría hace en Juliaca, en la altura de Juliaca, en la altura de Cusco, en la altura, es lo más normal, ¿eh? Claro que sí, pues, ¿no? O sea, la mayoría de equipos que visitan altura y que no son de altura, salen a defenderse más que, y de contragolpe, a hacer algo. Si tú crees que eso es ratonear, sí es, porque te repito, lo hacen todos, y es una arma válida, una arma que también es válida, pues, ¿no? La otra es válida también al respecto del ratoneo, pues, ¿no? Hablar de ratonear piensa que es algo malo, que es feo, asqueroso, que no como a ratón. Además, ratonean todo el mundo, todos los equipos del mundo ratonean en algún momento. En algún momento quieren cerrar su defensa, ya no quieren atacar para nada y se defienden atrás los últimos 10, 15 minutos, pues, ¿no? Entonces, el ratoneo es un arma típica y normal en el fútbol mundial, pues, ¿no? Cambú no jugó con 3 amarillas, dice. En un medio local de Junín mostró el informe del árbitro del partido AET contra Municipal y no le habían sacado amarilla. Para aclarar, ahí te gracias, mi querido Tafur. Sí, yo sabía al respecto algo parecido. Yo algo había escuchado al respecto, que no era oficial. Por eso, tengan mucho cuidado con lo que dicen los ¿cómo se llama? Los aplicativos de fútbol, ¿no? O sea, mucho cuidado con los aplicativos porque a veces se equivocan también. Cree jugar Copa Perú para los jóvenes es bueno, sea bueno, dice Armando. Es lo único que tiene, hermano. ¿Qué van a hacer, pues, no? O sea, porque si quieren jugar en un club profesional de Liga 2 o Liga 1, tienen que pagar. Entonces, ¿qué hacemos, mi querido Armando 07? ¿Qué hacemos con un chiquito que su papá vende frunas o fruta en el mercado y el chibolo tiene que va al colegio en la mañana, 4 horas en el colegio nacional, y en la tarde tiene que ir a vender con su papá y que al día sacan 20 soles? 30 soles de ganancia neta, 30 soles al día. Dime, ¿tú crees que un niño así va a poder pagar una inscripción en un club como la U Alianza Cristal o un club de provincia de primera o segunda división? Va a tener para pagar eso, pues, ¿no? A ver si sigue la carrera y seguir apoyando, ¿no? No es nada más que paga la inscripción y ya está listo, entró. No. Tienen que seguir pagando todo lo que les piden adentro en el club, pues, ¿no? O sea, entonces, ¿qué le queda a un chibolo así, que tiene talento, sabe jugar bien al fútbol, pero no tiene plata? ¿Qué le queda? O Copa Perú o trabajar. No queda más. Me voy.
Saludos mi querido Henry Luis hasta la hermosa Juliaca, la hermosa y fría ciudad de Juliaca, pero igual a toda la gente progresista allá de Juliaca. Yo siempre escuché que la gente en Puno, o sea la región Puno, la gente que más se divierte son los puneños, pero la gente más chambera y trabajadora es la de Juliaca. Ya, en Puno había un dicho, no me acuerdo qué dicho, por ahí nuestro amigo también Henry Luis, si me lo puede poner, hay un dicho, ¿no? En Puno se divierte, en Juliaca se hace dinero, se trabaja, algo así, pues, ¿no? La gente más chambera se encuentra en Juliaca. Dice, así ratoneando, Perú jugó en Quito, dice, ganó en Quito, pero en realidad simplemente jugó inteligente. Dicen, sí, eso es ya sabes que es un eufemismo, ¿no? Para la gente que me sigue y que aprende cosas nuevas en el canal. La semana pasada aprendimos que es un eufemismo. Un eufemismo es una frase o palabra suave, ¿no? Para decir algo que sonaría mucho más fuerte, mucho más grotesco, mucho más que causaría más ruido, pues, ¿no? Porque claro, que digan, Perú ratoneó. No, ¿cómo que ratoneó? No sea malo, ¿qué tiene? No, ratoneo, no. Pero sí dices, Perú jugó inteligente. Perú inteligente, jugamos inteligentemente. Claro que sí, Perú al mundial porque sabemos jugar inteligentemente. No, claro, sí, pues no. Pero es exactamente igual, jugó Perú defensivamente, al ratoneo, pues no. Solamente que usan un eufemismo. La gente, repito, que sigue el canal sabe que aprendes no solamente de fútbol, sino aprendes de literatura, lenguaje, historia, un poco de todo, ¿no? Entonces, la semana pasada dijimos eufemismo, ¿no? Entonces, un eufemismo para el ratoneo, jugar inteligente, ¿no? La típica, ¿no? Un partido táctico fue el partido, pues, ¿no? Táctico. Eufemismo para decir ratoneo, jugó feo, horrible, a la defensiva feo jugó. Ratoneo, táctico, partido inteligente, pues, ¿no? Eufemismo. El profe no da clases para primaria y secundaria, dice. Tranquilamente el Binacional puede mandar a sus dos centrales al área y no pasa nada con Zúcar de Medis. Cuando pierdes es ratoneo, dice. Cuando ganas es un partido inteligente. Exactamente, pues, ¿no? Exactamente. Depende. Por eso alguien llamaría aquí la doble moral, ¿no? El doble discurso, ¿no? Por mismo funcionamiento, resultados distintos, opinión distinta, pues, ¿no? Juegas feo, horrible defensivamente, pero ganas. Partido chévere, inteligente, barranquillazo, centenariazo, histórico, pues, ¿no? Juegas feo, horrible, juegas igual de feo, horrible, pero pierdes. Una cochinada, no jugarán a nada, malos de M, lárguense todos, Gareca nunca más, así pues, ¿no? Entonces, es increíble cómo el resultado puede cambiar un mismo elemento, ¿no? Es, la verdad, es el doble discurso, hipócrita, pues, ¿no? Ganas, todo bien. Pierdes, todo mal, pues, ¿no? Y eso debería cambiarse, pues, ¿no? Saludos mi querido José Andrés Guillén Ajón, ¿cómo te va? Conste que opino esos 104 años entre amigos sin nombre, buena voz, cuando ellos quieren es o no es ratoneo, sí pues. El pro no da clase de literatura, ahora solo falta de álgebra, dice, matemática para primaria y secundaria, dice. Pero cuando nos juegan tácticamente a nosotros, ahí sí se enojan, sí pues. Cuando nos juegan tácticamente a nosotros, ahí sí, no, qué vergüenza que jugaron así. Ecuador vino acá a tirarse al suelo, una cochinada, debería darle vergüenza clasificar al mundial así, ratoneando, haciendo hora todo el partido, pues, ¿no? Cuando hace unos días Perú hizo lo mismo, pues, ¿no? En fin. Mi estrategia favorita, full ratoneo, dice Sergio Marcarian. Bueno, el dibujito se cambia de nombre. Me voy. Profe, yo he visto todos los partidos del B y en los que le tocó entrar a Jackson Pita es un moreno que corre bastante, dice, con buena potencia física, pero decide mal las cosas, aún lo que mandan por banda, dice Mr. Nadie. Buena voz. Diseño física, dice, ciencias sociales, habilidades digitales. Algún día. Estos últimos días está lloviendo mucho en Juliaca, hay pronóstico de lluvia para el domingo. Y eso no favorece a la U, ¿no? Porque si van a ratonear, si la U piensa hacer un partido inteligente, táctico, lo que no le va a beneficiar es la lluvia, ¿no? Porque un remate de afuera se le escurre a Romero, gol. Y ahí yo creo que
la U, si es que permite un gol en el primer tiempo, ya va a ser bien tranca que lo pueda superar, que lo pueda levantar, pues, ¿no? Me parece que la U debe apostar al 0 en el arco, primer tiempo, y ya en la segunda mitad, con la desesperación del Binacional, con la que tengan aire todavía, a una jugada de contragolpes, ¿no? Pero es bien complicado para este partido para Álvaro Gutiérrez. Exacto, por eso dice, lo mismo pasa con el gol. Puedes jugar pésimo, pero metes gol y eres el mejor jugador de partido. Dice, los resultados condicionan las opiniones. Exacto, ¿no? Y por repito, hay que analizar sin ver el resultado, pues, ¿no? Sin ver si perdió, ganó, empató, pues, ¿no? Pero es que es complicado, repito, cuando tú eres hincha de un equipo, es bien complicado decir, no, jugó bien, mal, pues, ¿no? Si perdió, ganó, empató, pues, ¿no? Para el fútbol lo más importante es ganar, ya sea jugando feo o horrible, dice Faricio Rodríguez. Sí, pues. La última, ¿a usted le gusta que hayan 19 equipos en la Liga 1? No, ¿qué me va a gustar 19 equipos? Por Dios, pues, ¿no? ¿Quién le gusta un campeonato impar? Es una desgracia, no por nada. En cada video que hablo de la Liga 1, Betson, digo 19 equipos, porque para que se acuerden que ese mamarracho de torneo con 19 equipos fue por obra y gracia de la federación, incapaz y corrupta, pues, que tenemos ahorita, pues, ¿no? En fin, me quito. Arriba, dice, harta lluvia, dice, de goles va a haber, dice, nuestro amigo Japayán Huarca, que es hincha de la U, hincha acérrimo de la U. Ojalá le vaya bien a su equipo, ¿no? El fin de semana en Juliaca, porque sí, yo sí creo, si van a apostar, yo no sé si apostarían por un club, pues, ¿no? Un equipo, pero sí apostaría porque va a haber más de goles. Eso sí les puedo apostar que va a haber más de goles. Eso sí creo que sí va a pasar. Dice, estoy de acuerdo, cuando ganamos sí decimos bien mi tri por jugar estratégico acá en Ecuador, pero cuando perdemos ahí se salen, dice, ahí se salen los comentarios de fuera el Faro ratonero, dice, sin nombre. Sí, eso también pasa acá seguido, ¿no? Es en todas partes, pues, ¿no? Me quito. Ojalá que en Juliacas no haga granizo o truenos como pasó en un partido de Copa Perú, dice Faricio Rodríguez. Mira, ya está pasando la época de lluvias donde pasa eso. En la sierra normalmente hasta febrero, enero puede ser a veces. Sí, llueve un montón, hay relámpagos, ¿no? De diciembre hasta enero, febrero, ya. Marzo ya empieza a bajar la cosa. Ya. Para mí los equipos serían suficientes, dice. No, pero eso sí habría más bien que evaluar cuántos equipos deberían ser en el campeonato. Ya nos preparamos para el torneo de machos Copa Perú, dice Hermenegildo. Me quito. Bien ahí con el polo, Bolognesi y tal. No sé si el Bolognesi tiene azul en su indumentaria, que yo sepa nada más era rojo y blanco. Es un polo de mi ex colegio donde trabajaba hasta hace 2 años, antes de la pandemia, en Mollendo. Ya me sí, aposté 20 lucas por Binacional. Bueno, no era mucho, pero vamos a ver. Yo hubiera apostado Sarkek por los goles, ¿sabes? Más de goles yo creo que va a haber. Más de goles va a haber. 2 o 3 goles va a haber. Más de goles sí. Pero bueno, ya está hecho. Me quito. Regreso el domingo. Justamente para el post partido del Cristal contra el Stein. Y este partido de la U contra el Binacional. A ver si es que se cumple lo que he dicho, que va a haber más de 2 goles. Si la U saca algo, si se da la lógica y gana Binacional, o qué pasa, pues no. Regreso el domingo, luego el lunes, ya el lunes empezamos modo eliminatorias. Y obviamente el miércoles hacemos en la noche la previa. En la noche o en la noche puede ser, en la noche del miércoles hacemos la previa del partido entre Perú y Uruguay, rezando por favor, pidiendo para que hagamos un partido inteligente, un partido táctico, impecablemente táctico en Uruguay, y saquemos una victoria para clasificar, estemos más cerca de clasificar al Mundial de Qatar. Ojalá Dios nos escuche y nos ayude con nuestro partido inteligentísimo Montevideo. Ya saben que están en el verdadero canal del fútbol peruano. Si les gustó el video, de like, compartan, suscríbanse con la campanita. Nos vemos el domingo, la otra semana y así todos los días. Chau. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kike Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Máster, Sebastián Simpión,
Renzo Gutiérrez. Y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad.